A ver. Ya, entonces, a ver si me ayuda un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el sábado pasado. Lo más importante que se le haya quedado en su cabeza. El 9 de octubre. El sábado 9. Oh, sábado 9. Dice 2 de Corintios 5:16. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aun en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Los cumplimientos a través de conocer a Cristo. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocimos así. Por lo tanto, el que está en Cristo es una nueva criatura. Pasó lo viejo y todo es nuevo. Mis prácticas, mi mentalidad que yo tenía, ¿cuál era la fuente? Mi corazón. Todo lo que yo era, mis cosas viejas, mi forma de vivir, emocional, espiritual, carnal. Bueno, y ahí hago una reflexión, reconozco mis carencias, ayúdame Señor. Propósito de Dios en mi vida. La diferencia entre una criatura y una nueva creación. Eso más o menos, a grosso modo, lo que vimos el ¿Ya? 9 de octubre. El 9 de octubre. Hoy día, ¿cómo estamos? Estamos a 22. 22. Hoy es 22. Claro, ese fue el último discipulado que tuvimos. 9 de octubre. No sé si ustedes tienen otro. El de la semana... Hoy día estamos, claro, la semana pasada. ¿No tuvimos la No, semana porque pasada? estuvimos en el Ah, ya, cumpleaños. perfecto. Perfecto. Ahora sí. Ahora me De acuerdo. manera, dice, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué me dice la Escritura a mí respecto a eso? Mucho. ¿Qué me dice a mí? Mucho. ¿Qué, Es po? una reflexión profunda de 2 de Corintios 5:16. Porque justamente nosotros somos hechos de carne. En esta vida nosotros nacimos a la carne. Somos por esencia del ser humano, somos carnales. Somos criaturas que nacimos para y por la carne. Entonces, es una lucha constante que tenemos que dar hasta que Dios, en este caso, prevalezca en nosotros, como con sus leyes, sus mandatos. Más o menos eso. Ya. Bien. De manera que si nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, bueno, evidentemente que según la carne, supuestamente nosotros en este proceso de desarrollo, donde estamos, evidentemente se supone que creciendo, estamos creciendo en lo que es el desarrollo espiritual, en donde cada día se supone de que en este caso nos vamos separando más de lo que significa la existencia según la carne. Entonces, bueno, si hay un divorcio verdadero en todo aquello que es el trasfondo que nuestro Señor Jesucristo lleva o el Espíritu de Dios pretende llevar, en donde nos está transformando, dice que nos transforma por medio de la renovación del entendimiento, y esa renovación evidentemente de que habla de un divorcio, de una separación de todo lo que pudo haber sido la vieja criatura, porque bueno, como dice que
la nueva criatura dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, este proceso de desarrollo en que estamos viviendo nosotros demanda de que verdaderamente la vieja criatura ya vaya lentamente desapareciendo, diluyéndose en este proceso, vaya desapareciendo de lo que es la realidad en que estamos intentando vivir como seres espirituales. Entonces, bueno, evidentemente que es un desafío permanente en donde, bueno, es claro que sin la ayuda y sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sin el redarguir permanente del Espíritu, es bien difícil que uno se dé cuenta muchas veces hasta dónde el ser carnal gobierna sobre, en este caso, sobre todo nuestro ser. Entonces, claro, allí depende mucho y es determinante la acción del Espíritu Santo en todo este proceso. Bien, gracias. Ya. El texto dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, es decir, hay un antes y un después de lo que pueda representar para mí mi encuentro personal con el Señor Jesucristo. Desde esa realidad es que entonces yo ya no tendría que mirar a las personas según la carne, porque Cristo no lo hace, ni siquiera el Padre. La redención que ve el Padre en función de la expiación de nuestro pecado es a partir de la sangre del Cordero. Por lo tanto, Él ya no nos ve carnales. Entonces, malamente yo podría seguir sosteniendo un ejercicio en donde aparentemente estuviera caminando con mis piernas abiertas y una pierna en un camino y otra pierna en el otro camino. Aún más, añade el apóstol y dice, si aún a Cristo conocimos según la carne. Cuando yo miro a Cristo desde una perspectiva limitada, solamente atribuyéndole a Él aspectos de lo que tienen que ver con su vida terrenal, humana, lo estoy mirando según la carne. Si yo lo miro como el carpintero, el hijo de José y María, lo estoy mirando bajo un prisma en donde no estoy vinculándolo al aspecto espiritual que Él me entrega. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con mirada acerca de Jesús en términos de lo que podría representar para nosotros una costumbre, también se introduce dentro de este plano de mirarlo según la carne. Y no es la idea, no es lo que el mismo Señor quiere que establecer como relación. Entonces dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, Pablo seguramente tuvo noticias acerca del Señor Jesucristo. A lo mejor lo vio, pero lo vio desde lejos. Y esa visión que él tenía se ve completamente contrastada cuando se cruza el Señor con él camino a Damasco. Entonces, la indicación acá del versículo tiene que ver con renovar la visión que yo tengo a partir de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí. ¿Qué tan internalizado yo tengo el hecho de sentirme verdaderamente hijo de Dios con una mente y unos sentidos renovados? De tal manera de yo no mirar a nadie según la carne, especialmente aquellas personas que puedan estar constantemente generándome roce o complicaciones. Ejemplo, la relación que se produce dentro del matrimonio, la relación que se pueda producir dentro de una relación laboral, media complicada. A pesar de que yo pueda estar recibiendo elementos que puedan ser de tipo carnal, juicios, condenaciones, habladuría, celos, contienda, envidia. Yo no tengo que mirar según la carne a esa persona.
Porque espiritualmente lo más probable es que esa persona esté bajo la influencia de el que sí tiene todo el encargo de contaminar nuestras vidas. Entonces, eso nos está diciendo que espiritualmente tenemos que mirar y esperar a aquellas personas que eventualmente están en un proceso más determinado, más lento tal vez, porque es así como Dios nos mira a nosotros. Y luego viene el típico versículo del capítulo 5 de 2 de Corintios, que también estuvimos conversando de esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, el 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y aquí estuvimos conversando harto rato, analizándolo bastante, porque en verdad que este es un texto que es muy recurrente en nosotros. Y la verdad es que las cosas viejas tienen una connotación mucho más profunda de lo que para nosotros representa el convertirnos a Cristo. Las cosas viejas entonces son parte de nuestra estructura mental, emocional, y que queramos o no queramos, representan nuestro lugar de donde venimos. Entonces, hablar de las cosas viejas pasaron como una determinación fulminante, es muy difícil, es muy complejo, porque normalmente ahí entramos dentro de lo que nosotros llamamos camino de santidad, o proceso, o trato, en donde constantemente estamos siendo expuestos a aquellas viejas costumbres. Entonces las cosas viejas tienen que ver con toda esta formulación que nosotros teníamos de nuestro estilo de vida. Desde la perspectiva de Dios hacia nosotros y de todo lo que Él hizo por nosotros, claro que ya pasaron. Porque el acta de pecados que pesaba en nuestra contra fue borrada completamente. Pero no porque nosotros lo merezcamos, sino por el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas viejas que pasaron? El que yo salí de muerte a vida. Todo lo que yo no conocía de parte de Dios y que Dios me dio a través de esa cruz, y que se abren las puertas para que yo pueda entrar en un plano de conocimiento de quién es Dios para mí. Y todo lo que Él vino a hacer por mí. Ese desconocimiento de lo que Dios hizo desde el cielo hacia la tierra ya me saca a mí de una vieja naturaleza muerta. Pero ahí entra el otro proceso, que es la renovación de mi entendimiento. Ahora, si mi entendimiento nunca se renueva, lo más probable es que aquellas cosas viejas siempre van a seguir atormentando. Siempre. Ahora, nosotros no podemos evitar que nos atormenten, pero sí podemos evitar que esas cosas se queden. Yo no puedo vivir en función de lo que era antes, de cómo pensaba antes. Aunque la mente orgánicamente, y Dios la hizo así, no olvida nada, yo sí tengo el deber de contrastar en mi interior, a la luz de la verdad de Cristo, mis viejas conductas. Ese es mi deber. Por ejemplo, si yo me casé y mi conducta era una forma, en el camino empiezo a caminar con el Señor, mi conducta de cuando yo partí no puede seguir siendo la misma, no tendría que seguir siendo la misma. No podría seguir siendo la misma. Tendrían que haber aspectos de mi vida que sufran la influencia del cambio.
Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, eso está en presente y es un presente continuo, está en Cristo. El estar en Cristo determina el hecho de que yo soy o no soy una nueva criatura. Si yo un día sí estoy con Cristo, el otro día no estoy con Cristo, entonces lo más probable es que el efecto de lo que Dios ha hecho por mí nunca lo pueda degustar, nunca lo pueda evidenciar, nunca lo pueda ver. Porque el estar en Cristo es una connotación presente, diaria. Ya no bajo el prisma que yo tenía de esa mirada carnal o el conocimiento carnal que yo puedo haber tenido de Dios. Esa mirada según la carne. Sino la mirada espiritual que el Espíritu Santo me quiere dar del Señor Jesucristo. En todo caso es un proceso, porque realmente la vieja estructura enfrenta y da una pelea horrenda en todo lo que significa, en este caso, separarse de sus hábitos. Y bueno, allí donde hablábamos muchas veces anteriormente de lo que significaría el estado de concupiscencia que se va generando cuando de pronto empieza uno a ceder terreno, o en este caso lo veíamos como una situación en donde se genera una situación de complicidad por lo que fue, en alguna manera, la vieja estructura. Y bueno, allí es donde está la pelea, pero esa es una pelea que todos los días tiene características en donde hay que estar clarito de que verdaderamente demanda mucha disciplina, demanda mucha perseverancia, porque de lo contrario la carne te envuelve, la carne recupera su territorio. Y la carne busca recuperar su territorio desesperadamente, sobre todo para el que fue drogadicto, fue alcohólico. En realidad que eso es una batalla real, pues, una batalla que no es que ahora que soy una criatura ya no sé, pues, en realidad que esta estructura es demasiado sólida, demasiado fuerte para hacer el cambio rotundo que significa en nuestras vidas el hecho de entrar en Cristo, en la espiritualidad que nosotros necesitamos día a día. Ahora, esto justamente se me ocurre a mí que es igual que la roca con el goteo del agua. La gota va horadando la roca y va perforándola. Entonces, es similar, la estructura antigua es muy fuerte, muy pesada, muy dura, muy tosuda, muy impenetrable. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que estar, pienso a mi manera de pensar personal, que tenemos que estar constantemente haciendo el ejercicio de día a día para poder lograr el cambio que necesitamos, que necesito en este caso. Lograr esa forma espiritual en nuestro interior con la ayuda del Espíritu Santo. Y se nota el cambio, se nota inmediatamente el cambio. Se nota el cambio porque inmediatamente uno ve con otros ojos las cosas del medio ambiente, en que uno está, digamos, o que en el caso mío yo camino. Se nota inmediatamente el cambio. Ya no miro con los mismos ojos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Lo que sí me gustaría marcar la diferencia que se produce en la encomienda que el Padre manda a hacer a través del Hijo. La resultante de este trabajo se solidifica en esa frase máxima que profesa el Maestro en la cruz cuando dice consumado es. Ya no, ya desde el cielo hacia la tierra no hay nada más que hacer. Nada. Entonces, ¿en dónde está el punto de inflexión en este tema?
en qué tanto yo creo lo que Dios ya hizo por mí. Entonces, todo lo que tenga que ver con el roce que se produce entre la vida espiritual que Dios ya me dio y todo lo que significa para mí el dejar de vivir según mi sentido, es lo que se traduce en esta lucha en la carne. Porque tal como muchas veces hemos dicho, o sea, nosotros pecamos de nuestras propias concupiscencias. Ojo, cuando Satanás nos tienta de elementos que él ya conoce, que nosotros en alguna medida hemos caído. Es muy raro que te tiente con cosas nuevas. Entonces, solamente él chispea los dedos, poniendo diferentes tipos de carnadas de aquellas cosas que él maneja. Entonces, eso es lo que produce en nosotros la consecuencia del pecado. Por eso es que la lucha es mental. Pero si nosotros existiéramos de acuerdo a la realidad que ya Dios nos dio, porque ¿qué le quedó pendiente por hacer a Dios? Está claro que nada. Si ya lo hizo Nada. todo. Él logró la totalidad. Sí, pues. Aún más, nos deja el Espíritu. Por supuesto que Él nos entrega todas las armas a vida y por haber. O sea, está claro que eso es así. Pero el punto para nosotros es de que el pecado habita en nosotros, pues, puesto que nacimos de circunstancias en donde, bueno, venimos del pecado. Sí, estamos completamente de acuerdo. A partir de allí, de esa razón, en este caso, esa base, evidentemente que la batalla que se establece es una batalla en donde evidentemente que congraciarse con el Espíritu se centra principalmente en el esfuerzo que uno está haciendo, no que lo esté logrando completamente, porque se va avanzando paulatinamente y evidentemente de que todo el esfuerzo que uno está haciendo es lo que realmente permite que en este caso de pronto se manifieste una comunión que caracteriza la realidad del creyente. La verdad es que cuando nosotros asumimos consciente, muchas veces por la misma reprensión que el Espíritu nos puede hacer, no hay juicio. ¿Por qué no hay juicio? Porque si yo tengo la honestidad de reconocer que me he equivocado en X áreas de mi vida, lo que voy a recibir es perdón, no es condenación. Entonces, en la medida en que yo vaya asumiendo y vaya reemplazando, voy a ir avanzando en aquellas áreas que tienen que ver con mis flancos débiles. Obvio que es un proceso. Obvio que tiene que haber una transformación, una renovación del entendimiento. Es claro que tiene que ser así. Pero cuando Dios nos mira, nos ve limpios por la sangre del Cordero, no porque tanto luchemos o no luchemos, sino porque la redención que nos lleva a la justicia y la justicia que nos lleva a la paz con Dios proviene del sacrificio de Cristo. Entonces, esa misma justicia se aplica a mi vida cuando yo me caigo. Si me caigo 100 veces si me he arrepentido. Pero recuerda, arrepentimiento es cambio de dirección. Yo venía por un camino, me arrepiento de ese camino y necesariamente trazo a partir de otra dirección. ¿Significa eso que no voy a tener más problemas? Sí, los voy a tener, pero voy a estar acondicionado espiritualmente para decir, me equivoqué, no me va a costar tanto. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora,
todo esto que estamos hablando, todo este espacio que se genera, todas estas puertas que se abren, provienen de Cristo, provienen de Dios. Si tú te fijas en el encabezado del versículo 18, todo esto proviene de Dios. Todo lo que estábamos hablando está diseñado, está estructurado por Dios. ¿Qué tranquilidad debo tener yo? De que Dios conoce mis debilidades. Pero Él quiere que yo las vaya superando conforme al conocimiento que yo vaya teniendo de Él. Para que por amor, o sea, no por la obligación de, sino por el amor, al entender el sacrificio de. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Qué significa la palabra reconciliar? Reconciliación, Estar en paz, conseguir la paz, ¿ya? el perdón. Cuando yo me reconcilio de algo, de alguien, Cuando le pido perdón, ¿sí? La reconciliación, por ejemplo, cuando los esposos están chuecos. Reconozco. claro, ¿Sabéis que me equivoqué? El reconocimiento da paso a la reconciliación. Ahora, reconciliar, que da paso a la reconciliación, porque reconciliación es la acción de reconciliar, es cambiar de conducta respecto a lo que el daño que te haya podido hacer la otra persona. Me reconcilio con esa persona que a mí me hizo daño y cambio mis conductas. Entonces dice, ¿quién nos reconcilió? ¿Dios necesita reconciliarse? Dios. No, pues, ¿Por Dios qué no no? necesita. Dios no necesita porque Él es un ser perfecto. Él no ha cometido ningún error. Tú dices con respecto a nosotros, Aquí dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo? claro, por el caso claro, sí, el caso del pecado original. Que de ahí proviene todo eso que dice, tanto amó Dios al mundo, que mandó a su propio Hijo para, para reconciliar al mundo. Mira, dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Tu Una pregunta palabra, es si acaso, tu pregunta es si acaso Dios necesita reconciliarse con el mundo. Eso te entendí. para que Dios necesite reconciliarse con el mundo, es porque eventualmente Dios hizo algo en contra del mundo. Me imagino la creación del... No, pues, pero algo en contra. Dios no tiene nada que reconciliarse con nadie porque Él no cambia. No, po. Eso es lo Dios que es te digo yo, po. inmutable. Dios no tiene cambios de personalidad. A Dios no hay cosas que de repente nosotros hagamos y le cambien el genio. Él permanece totalmente uniforme en su conducta. Por lo tanto, Él genera todo un espacio a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para reconciliar al mundo con Él. Pero no porque Él tenga necesidad de reconciliarse de algo,
como si eventualmente se pudiera haber equivocado. Dios no tiene necesidad de eso. La reconciliación es el ejercicio, la oportunidad, la opción que Dios nos da para que nosotros nos reconciliemos con Él. Y ojo que la humanidad estaba perdida. ¿Por qué estaba perdida? Porque la humanidad estaba muerta. ¿Por qué estaba muerta? Porque estaba en delito y pecado. Y la muerte es separación del hombre con Dios. Pero no es que Dios dejó de ser Dios. Entonces establece el mecanismo por medio de nuestro Señor Jesucristo para nosotros darnos chance. Por eso es que es tan significativa la cruz. Porque cuando yo entiendo que Él nos reconcilia, sin tener necesidad de hacerlo, pero nos reconcilia, y Él, como dice el mismo encabezado del versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Si este es un plan de salvación. ¿De qué otra forma yo me podría reconciliar con Dios? Si no fuera por medio de Cristo. ¿Crees tú que puede haber alguna opción para mí sin Cristo de reconciliarme con Dios? Posiblemente no, porque Dios es tan inconmensurable en su poder, entonces no sabría responder si hubiese otra persona semejante a Cristo que nos reconcilie con el Padre. No hay. ¿No? Es totalmente imposible. Él tiene a su haber, como estábamos hablando antes de los ángeles, el angelito, en este caso de nuestra hermana, y bueno, ellos están a disposición del Padre para encomendarles una misión, en este caso. Y él ocupa a estos instrumentos que él tiene, como son los ángeles. Pero no sé si en este caso Cristo, su propio hijo, hubiese otro personaje similar o mayor que Cristo, no creo. No, No hay. no hay. Claro que no hay. Porque dice, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo. Sí, pues eso dice más adelante. Entonces la palabra reconciliación tiene que ver con la paz que se produce después de la restauración. Se reconcilia la persona con la otra persona. Como Dios tiene un carácter completamente uniforme, Dios no cambia, no requiere de ningún tipo de reconciliación, pero sí Él genera todos los espacios para que yo, como ser humano pecador, me pueda reconciliar con Él. ¿Cómo lo hace eso el Padre? Por medio de Cristo. Por eso es que es un insulto, es un insulto. Ahora que está entendiendo todos estos principios, es un insulto, por ejemplo, hablar de reencarnación. Es un insulto, por ejemplo, poner a otras personas que puedan estar al mismo nivel de Cristo. Seres humanos, creaciones. Porque no existe otra forma de poder reconciliarme con el Padre solamente a través del Señor Jesucristo. Dios es el que efectúa la reconciliación. Dios lo planifica.
una vez que entra el pecado en los inocentes, nunca más se salió del pecado. Nunca más. Desde el Edén para adelante, el mundo está en pecado. La diferencia es que hay pecadores redimidos. Entonces todos necesitamos ser reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos. ¿Por qué Porque es tan fíjate importante? que, Sí, sí, perdona, dale. algo digamos, en forma paralela, entre paréntesis. El caso de Caín, eh, eh, a él no lo exterminó, sino que lo dejó en la tierra con una marca, lo marcó. El caso de Caín con Abel. Él mató a su hermano Abel y vagabundeó, en este caso, por la zona. No lo eliminó, no lo mató, no lo exterminó. Entonces, nosotros posiblemente podamos ser, digamos, llevar consigo mismo esa misma marca, como esa marca del pecado, porque en el caso de Caín fue un asesinato que cometió contra su hermano y Mira, lo dejó marcado. un Dios santo no puede estar en comunión con personas en pecado, con creación de Él en pecado. Cuando se produce la desobediencia en el huerto del Edén, el pecado entra en los corazones. Desde ese momento hacia adelante, nadie está bajo la mirada inmaculada como ser humano. Nadie. Llámale Caín, llámale Abel, llámale Adán, Eva, Sef, Jafet, llámale Noé, como queráis. Llámale David, llámale Saúl, llámale Samuel, Isaías, Elías, qué sé yo. José, María, como queráis llamarle. Judas, Juan, Pablo, Pedro. Todos necesitan ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Todos necesitamos. Se produce la entrada del pecado en el huerto del Edén. Edén significa lugar de placeres, de deleites, un lugar creado por Dios sin intromisión humana, diseño perfecto, ambiente perfecto. Dicen que lo más parecido en los 9 meses en el vientre de la guata de la mamá, el feto, el bebé. Todo lo suple, pleno, feliz, completo, inocente. Pero el pecado entra y la comunión se rompe, se quiebra, porque un Dios santo no puede estar en comunión con el pecado, no puede. No es que no quiera, no puede. Es como decir Dios pecó, o como decir Dios se equivocó, no puede. Entonces de ahí es más, todo lo que viene para adelante es consecuencia de esa caída. Todo. Absolutamente todo. Y no solamente desde el punto de vista de lo que es la relación de Dios con el hombre, sino también de la creación, porque la creación queda sujeta a maldición por causa del pecado en el hombre. No hay nadie especial. Todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Dar las instancias, los espacios, generar los ambientes, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio
el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa para ti eso? Ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? El deber que tenemos de colaborar con la humanidad para que se reconcilien, para que puedan venir al Señor. Excelente, señor. Excelente. Lo dijo perfecto. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Lo puedes repetir? No, para anotarlo, para tomar nota. Es que estaba pensando en esto que estaba diciendo el Andrés con respecto a, y nos confió el Ministerio de la Reconciliación. Yo lo relaciono a los personajes que son ministros de la reconciliación, porque dice, y nos confió el ministerio, que viene a ser más o menos parecido a ministros de la reconciliación. ¿Qué significa ministro? Ministro es una autoridad. Entregar. Ministro significa, ministerio, ministro, significa servicio o servidor. Claro. Ministerio significa servicio y ministro significa servidor. Porque él no vino a ser servido, él vino a servir. Es que tú tenés la conmovisión de la católica. Sacramento. Claro. De la Iglesia Católica, claro. El Ministerio de la Reconciliación. Sí, porque nosotros nos confesamos, o sea, nos reconciliamos por medio del sacerdote. De la confesión, sí. De la confesión. Mira, dice, y nos encargó a nosotros, ¿a quiénes? Al pueblo creyente. Al pueblo creyente. Los cristianos. No tengo mucha voz. A los creyentes de la iglesia de Corinto. No importa. Que la Sonia no puede participar porque tiene muy poca voz. Ah, está ronquita. Está ronquita, sí. No, se le ha podido quitar la fonía. Ya. Bueno, que escuche nomás, ella siempre anota. Entonces dice, nos encargó a nosotros. Perdón. Estamos en el 18. Y nos confió. Y nos dio a nosotros, y nos dio el Ministerio de la Reconciliación. Eso lo aclara en el 19. Yo estaba en el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el Ministerio de la Reconciliación. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. A nosotros. A la iglesia. Por eso es que es tan importante testificar de la cruz de Cristo. Hoy día justamente fíjate que una señora se detuvo, me dijo, mire, yo soy de Sudáfrica. Y me dijo, quisiera tener uno de estos folletos que usted está repartiendo. Bueno, le dijo folleto. Entonces me dijo, porque entiendo, me dijo, de que esto tiene un enfoque nada más que en Cristo. Por supuesto, le dije yo, pero usted es cristiana. Bueno, me dijo, sí, ¿y qué más le puedo decir? Me dijo, sí, no, porque realmente me dijo, no estoy practicando como debiera, estoy muy abocada, me dijo, a todas las cosas que demandan en este momento dentro del tiempo que tengo para estar aquí en Canadá. Me dijo, yo soy asistente dental y estoy haciendo aquí un montón de cursillos y cosas así. Y entonces me dijo, pero sí, amo al Señor, me dijo, pero no he podido en este tiempo dedicarle el tiempo que requiere. Entonces, yo le dije, mire, le dije, yo en todo caso le voy a decir lo siguiente, independientemente de todo lo ocupado que usted esté, sabe que la idea de estos tratados, le dije yo, es justamente colaborar con la necesidad de la gente que no conoce al Señor, y en estos tratados está envuelto todo lo que usted quizás le podría explicar a una persona, y por falta de tiempo, como usted no puede, entonces en este folletito usted encuentra que le está entregando a la persona todo lo que ella necesita para que se aproxime, porque ese es el deber, aproximar a las personas. Entonces me dijo, pero no sé a quién darle. Parece que lo queréis recibir entonces. Claro. Entonces, bueno, se fue al final con uno nomás. Me dijo, lo voy a estudiar primero. Está bien, le dije. Yo voy a estar aquí todos los días igual.
Y se fue, Muy bien. una niña, una señora joven. Pero en realidad, dentro de toda esta situación, el hecho de que nosotros estamos colaborando con el proceso de reconciliación. Así es, pues, perfecto. Entonces, Por eso que esto es tan sorprendente, es tan increíblemente sorprendente, porque a pesar de todas las instancias que Dios generó para que el hombre fuera feliz, el hombre y la mujer, la caída representa para Dios la oportunidad de darnos a nosotros nuevas chances a través de bueno, dentro de lo que es la presencia de Dios, probablemente Él lo sabía todo, sabía lo que iba a pasar, pero cuando nos introduce dentro de este plan que Él tiene para el mundo, lo que decía el Toño de antes, Juan 3:16, para el mundo, si este plan es para el mundo, a través de los redimidos, a través de la iglesia, a través de las personas que entienden, que viven y que hacen. fíjate Entonces, que, sí, volviendo al punto este que yo estaba tratando de mostrar, ¿sabe por qué digo esto también? Porque, digamos de una forma más o menos, dentro de lo que son nuestras realidades, a veces nosotros no tenemos las instancias como para, en este caso, estar, en este caso, ministrando o hablando a las personas, como en este caso podríamos decir, evangelizando, por si se quiere, mejor dicho. Y bueno, como no se puede por distintas circunstancias del tiempo y etcétera, entonces, para mí entender, estos tratados cumplen una función magnífica. Entonces, buscar tratados que vayan, en este caso, en la idea de difundir el evangelio, para mí es clave. Es clave porque el tratado hace una función que tú no lo puedes hacer por tiempo, por cuestiones de tiempo. El tratado le responde a la persona, incluso la lleva sobre puntos que de pronto uno ni siquiera se le hubiera ocurrido tocar, porque los tratados están concebidos como para orientar a una persona que en este caso tiene la inquietud. claro, eso responde a una estrategia y está perfecto. Está perfecto que sea así. Entonces, la idea es buscar trataditos y de repente buscar la manera. Vaya a hacer la compra y venir y le decir a una señora, sabe que le quiero hacer un regalito, tome, léalo cuando tenga tiempo. Claro. Así de sencillo. Y en Chile no hay problema porque todos hablan español. Sí, bo. Sí, bo, me acuerdo cuando estábamos en la plaza de San Felipe, nosotros hacíamos eso. Y venía con un como timbrecito con la dirección por si alguno quería llegar. No, pues eso es ya promover una iglesia. Yo no promuevo iglesia. No, claro, claro, claro. Bueno, me viene la pregunta. Una definición del Ministerio de Reconciliación. Corta. ¿En qué consiste? Ya, Toñito. Espérate, espérate que llegue el... No, ya está escuchando. Ya, principalmente para mí es importantísimo esto del Ministerio de la Reconciliación, porque ahora más que nunca, cuando ya los tiempos ya se han caducado, se han terminado y estamos en los finales de lo que significa Cristo venga por segunda vez, nunca se sabe si va a pasar mucho tiempo, poco tiempo, medianamente. Entonces, ahora justamente cuando tenemos que ahincar el diente en la reconciliación,
en el ministerio de la reconciliación y confiar en Cristo, porque justamente Dios nos reconcilió a toda la humanidad por medio de Cristo. Eso. Ya, sí, sí, está muy bien. Sigamos, versículo 19. Dios dice, Dios estaba en Cristo. Es notable. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó. Dios delegó en nosotros la palabra de la reconciliación. El hombre, por su naturaleza, es muy difícil que se acerque a Dios por sí solo. Es muy difícil. Es muy cierto eso. Es muy cierto eso, porque también a ejemplo de las escrituras, cuando escudriñamos las escrituras, es imposible que el hombre esté solo escudriñando las escrituras, tiene que pedir ayuda, o tiene que ser ayudado por alguien que sepa esto. Un ministro, como puede ser una persona encargada de solucionarle o darle a entender con claridad, digamos, alumbrar todo lo que significa la palabra de Dios. En este caso, el hecho de que uno esté, Dios, por medio de Cristo, está reconciliando el mundo, Dios está utilizando a Cristo para reconciliar al mundo. Así nosotros también tenemos que utilizar a Cristo para poder reconciliarnos. Ahora, mira, hay algo que es bien importante que nunca debemos olvidar. Tenemos al Espíritu. Aleluya. Y el Espíritu Santo es el que puede interpretar a nuestra medida aquel texto o aquella enseñanza que eventualmente para nosotros se torna media compleja. O sea, yo creo que el conocer al Espíritu Santo, Dios, es fundamental en el desarrollo de un creyente. Es importantísimo para reconocer nuestra vieja naturaleza y enfrentar la nueva como o conforme a lo que Dios ha establecido. Aún más, el que llama a las personas a arrepentimiento es el Espíritu Santo. Sí. Recuerda lo que estábamos leyendo en el versículo 17, es decir, Dios. Y todo esto proviene de Dios. Si nosotros somos simples instrumentos, ¿no? Todo proviene de Dios. Entonces, dice el texto, Dios estaba en Cristo. La planificación dentro de los conceptos de eternidad establece el vínculo que Dios quiere, la forma, la manera en que Dios quiere establecer una salida definitiva para el hombre. Dios estaba en Cristo. Dios estaba planificando, Dios el Padre estaba con Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo planificando. Dios estaba en Cristo reconciliando. Una vez más usa la palabra, reconciliando. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Lo repite. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuál es la llave que abre esa posibilidad?
la reconciliación en Cristo. ¿Por qué Dios no me toma en cuenta mis pecados? Porque me ve reconciliado en Cristo. No tiene que ver con lo que yo pueda o no pueda hacer. No tiene que ver con el ejercicio del don que Dios me dio o no me lo dio. No tiene que ver cuántas buenas obras hice en este mundo, cuánta gente ayudé. Todo es por su gracia. Nada más, po. Todo, 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 todo. Su gracia solamente. Todo esto que estamos conversando nace en el corazón de Dios. Bendito Cristo. Porque ¿de qué otra forma se podría armonizar la santidad de Dios con el pecado del hombre? ¿Qué hombre puede ser lo suficientemente bueno para que esté a la altura de la santidad de Dios? No es posible. No, pues Mira, no se puede. hay un ejemplo de la carnalidad de un joven que estaba siguiendo los pasos de Cristo. Dice en Mateo 19:16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, y ven y sígueme. Entonces, oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. O sea, el joven reconoció que era carnal, pero en el fondo él quería reconciliarse con Cristo y seguirlo y llegar a la perfección. Pero era tan rico, tanta plata tenía, que fue imposible que doblegar eso. Lo mismo pasa acá. Claro. Eso está en la Reina Valera, Mateo 19:16. Por eso que el presidente está metido en este problema ahora. ¡Mota! Le cuesta soltar la firma al hombre. Oh, Hizo la movida. oh. Está igual que el palo de la lora. El mundo no va a cambiar. No. El mundo va a seguir respetando sus conductas, sus cánones. La justifican. Aún más, claro. Claro. Este canallita, ahora escudándose en quién, que como faltan 4 meses, a lo mejor no me van a... Pero qué bueno. No, ya tiene todo comprado. Ya. Ay, increíble. Y después, bueno, mejor cambiar de tema. Mejor cambiar de tema. Cambiemos de tema, porque no es el objetivo. El Señor Bueno, vamos a ver un paralelo en Colosenses, por favor. El libro Colosenses capítulo 1. Versículos 20 al 22. Oh, Jesús. ¿Leo? Y tu rey. Sí, pues. Y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Y a vosotros que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestro pensamiento y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de él. ¿Hasta el 22? Sí, hasta ahí.
Y por medio de él, ¿por medio de quién? Cristo. Reconciliar consigo todas las cosas, ya sean, fíjate en el poder de la reconciliación, Las que están en la las que tierra. están en la tierra o las que están en los cielos. O sea, es una reconciliación desde la eternidad hacia nosotros. Por eso que tiene un poder incalculable, efectivo, es una reconciliación efectiva, no es el perdón con regue que uno le puede dar a cualquier persona y al rato después estamos en la misma. Esta es una restauración integral. Reconciliar consigo todas las cosas, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y de vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, en vuestra mente. ¿Entendí ese concepto? ¿Quién eran los extraños? Extraño en este caso serían los que no estaban reconciliados, o sea, antes de la muerte de Cristo en la cruz. Los enemigos, toda la gente que estaba antes de, o sea, en el periodo del pecado original hasta la muerte de Cristo. ¿Y después de la muerte de Cristo? No, pues ya ahí cambió. Ahí nos pacificamos. ¿Para quién Nos cambió? reconciliamos con Él, por Él. ¿Quién? ¿Para Todo. quién cambió? Todos. Dice lo que hay en la tierra y en los cielos. La sangre de la cruz. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños Enemigos. y enemigos en vuestra mente. Y Pablo está escribiendo esta carta por ahí por el año 60 después de Cristo. Entonces, estos extraños y enemigos éramos nosotros. Por supuesto. Todos los que estábamos sin Cristo, todos los que vivíamos según los apetitos de nuestra vieja naturaleza. Todo. No puede haber reconciliación si no hay arrepentimiento. Entonces, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Porque el enemigo en la mente, no Satanás, sino la consecuencia de nuestro pecado nos lleva a hacer malas obras. Ahora, ¿cuándo? Después de que yo hice mío el sacrificio de Cristo, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha. O sea que antes no era santo y estaba completamente sucio, y sin mancha e irreprochables o irreprensibles delante de él. Entonces el ministerio de la reconciliación tiene tal punto de eficacia, es tan potente porque primero no es ni mío, no es del hombre, es algo que Dios creó e inventó, ingenió para poder reconciliar a la humanidad con Él.
considerando el hecho de que Dios no necesita reconciliarse de nada. Sin embargo, genera todas las instancias para que esto se pueda dar entre el hombre y él. Pero eso también a partir de todo el desorden que se había creado a partir del pecado. Porque Por supuesto. que todo eso lo tenía que volver a, en este caso, al orden establecido desde cuando él creó todo. Entonces se rompe todo el eje en un momento determinado del orden que había establecido. Por lo tanto, la reconciliación necesita tomar todo lo que en este caso implicó el pecado. Por supuesto. Pero sí, está más que claro. Sí, por eso que se habla del segundo Adán. Claro. El primer Adán cayó, erró, falló. Pero el segundo Adán no. Claro. Entonces es evidente que las características en las cuales se plantea esta estrategia tiene que ver puntualmente con una reconciliación integral, producto de que el mundo está inmerso en el pecado. O sea, acá no es que un país sí, otro país no, todos estamos inmersos dentro de esta característica. Porque el pecado es una naturaleza, no es una condición. Mi condición de pecador está generada por una naturaleza en pecado. Uy, ¿qué pecado he hecho yo? No, si es que tú naciste así. Entonces esa materialización del pecado destruye la obra original de Dios. Entonces este ministerio de la reconciliación, que a la vez nos fue entregada a nosotros la palabra de reconciliación, tiene que ver puntualmente con la forma en que Dios logra volver a tener comunión con el hombre. Un principio que él establece a partir de lo que él es, porque dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Y eso es lo extraordinario, porque reconciliación implica cambiar de actitud, cambiar de conducta, reconocimiento para un futuro cambio. Por eso que dice que las cosas viejas pasaron. Si todo esto viene amarrado. Entonces la reconciliación se ejecuta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la razón? Aquí lo dice. Para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Yo no tengo otra forma de presentarme ante el tribunal de Dios si no es reconciliado con Dios por medio de Cristo. Si no llego de esa manera ante su presencia, ya sé cuál es mi destino. Ay, ay, ay. Por eso es que es tan importante que yo entienda de dónde es que Dios me sacó a mí. Por ejemplo, nos gusta señalar casos extremos como el del Marco, pero es que en realidad si lo miramos transversalmente nos vamos a dar cuenta que todos estábamos bajo esa condición, más allá de que yo haya sido un extremista o no. Yo me presento o llego a los pies de Cristo muerto, sin ninguna posibilidad, sin ninguna esperanza. Entonces Dios vuelve a reconciliarse con la humanidad por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Negar este principio realmente herejía. A ver qué dice acá, a ver.
Busque por favor Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí no. Armonizando el concepto que se establece tanto en 2 Corintios como en Colosenses, como en Filipenses, te das cuenta de que la reconciliación que el Padre establece por medio de nuestro Señor Jesucristo, además otorga una envergadura espiritual que se sobrepone a todos los estados y ambientes. Porque el ejercicio de la reconciliación también trae autoridad. Entonces, el cumplimiento de este ministerio de la reconciliación al Señor Jesucristo le da la envergadura de que le da un nombre en donde toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios reconcilia al hombre por medio de Jesucristo en este plano. Aparentemente en los cielos no se necesita reconciliación, pero en el infierno o debajo de la tierra, ¿sí irá a necesitar reconciliación? Bueno, allí hay vida. ¿Se podrá reconciliar esa vida? En realidad, reconciliar yo no creo, pero sí van a tener que reconocer. Eso es diferente. Es Reconocer. completa, por supuesto. Todos los que están entregados a Satanás van a tener que doblar sus rodillas. Van a tener que reconocer Claro, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. claro. Por la envergadura de la obra reconciliadora. Entonces es fuerte lo que estamos hablando. Aquí dice, en la tierra quiere decir en los muertos. ¿Cómo? Porque dice en los abismos. No, pues los abismos se refiere al Seol, al Hades. Ya. Y los que están en la tierra, Aquí, en este plano. en los cielos, en la tierra y en los abismos. Claro. Esas Eso tres, en Son esas tres. tres dimensiones, Es digamos. claro, por decirlo así. En los cielos no creo que se necesite reconciliación. Pues. Yo creo que sí. A ver. Primero Sí, que yo nada, también. acuérdate bien claro de que nuestro Señor existe en el tercer cielo, pero aquí está el cielo que tenemos aquí arriba y el segundo cielo. Y esos dos cielos están bajo el dominio satánico. Ah, pero pero tú estás hablando Los ya. ángeles, los Ok. ángeles caídos, sí, po. Por Sí, pero es supuesto. que ¿a dónde cayeron? Pues? No, pero ellos, acuérdate que él es el príncipe de la potestad del aire. Sí. A Entonces, ver. tu gobierno, en este caso, se establece entre este cielo que tenemos aquí arriba y el segundo cielo. El tercer cielo sabemos que es donde habita nuestro Dios. Ahora, en realidad, dentro de toda la función que andan metiendo todos estos ovnis, cuantos pajaritos que andan por ahí volando, toda esa gente tiene que, en alguna manera, en algún momento, tendrá que reconocer, en este caso, el gobierno de Dios. Y bueno, conforme a lo que nuestro Dios determine allí, porque se les acaba en este caso, se les acaba el tiempo de andar dando cuerda por todos lados. Entonces, Sí. una reconciliación en ese sentido, yo sí creo, puesto que ellos son
En este caso son ángeles caídos. Sí, sabes que tienes toda la razón, porque el texto dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Es que Claro, yo lo impliqué con el cielo celestial, por el cielo donde habita el Padre. Ahí hay pura armonía, y pura paz, y pura santidad. claro, claro. Pero En estos ese ambiente, pero claro, por debajo de ese, evidente, sí, claro, está porque bien. andan dando Muy vueltas, bien, gracias por la rectificación, la estos corrección. gallos andan pero dando cualquier cantidad de vueltas. Por supuesto, ¿Mm? está claro. No, y el texto lo valida. Entonces lo que estamos tratando de exponer acá de forma amplia es el ejercicio de la reconciliación que se establece desde el Padre hacia el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ejercicio que se genera a partir de la cruz de Cristo. Sigamos. Espérate un poquitito, Andrés. Dale un poquito de tiempo al Toño. Ah, que no. Ya. Bueno. A mí me da tiempito para poder copiar bien aquí. ¿Ya? Entonces continuamos al versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No, entonces el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vosotros que en otro tiempo éramos extraños, enemigos en la mente. No, puede ser el 19. Es el 21. Ah, 2 Corintios capítulo 5. Ay, ¿qué estoy leyendo yo? No sé. Estoy leyendo. Segunda de Corintios. Ya, versículo 20 dijiste, ¿no? Sí, pues. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, mira, fíjate cómo comienza el encabezado del versículo 20. Dice, así que, Segunda de Corintios. así que, producto de todo lo anterior, de todo lo que Dios hizo, por lo tanto, o así que, como nos rotula, como nos encarece el Señor, somos embajadores en nombre de Cristo. Esa es la posición que nos da. Claro, embajadores. ¿Cómo entiendo la función de un embajador? Representante ¿Representante de qué? de Cristo. Representante de Cristo. Claro, Eso soy yo. claro. Si tuviera que aterrizarlo en función de la labor que desarrolla un embajador de un país, inclusive la embajada de Chile en Francia o en Canadá. El embajador de Chile en Canadá es el representante del gobierno de turno. Por lo demás, es una persona bien calificada para un nombramiento de esas características. Es una persona preparada.
Es una persona que lleva años de ejercicio en sus labores para recibir un nombramiento de esa envergadura, embajador. Amén. Y esa persona en el otro país es una autoridad. Amén. Aún más, físicamente el lugar donde está la embajada es como tierra del país que representa. Territorio. Territorio, claro. Entonces, todas esas características tienen ese embajador. Amén. Yo, como embajador de Cristo, ¿cumplo esa función? ¿Hago ese ejercicio? ¿Soy un verdadero representante de la palabra de reconciliación? O, por ejemplo, hago proselitismo de mi religión, de la religión a la cual yo pertenezco. Ándate, cabrón. Ándate, cabrito. ¿Qué camiseta me pongo? Si la palabra de reconciliación está directamente relacionada con lo que Cristo hizo en obediencia al Padre por nosotros, porque la relación de Dios con el hombre estaba destruida, ¿qué predico yo? ¿En qué consiste mi palabra de reconciliación? Que es el legado que Dios nos da a nosotros. Entonces somos embajadores. Tenemos un mensaje que entregar. ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de reconciliación. Ese es mi mensaje. No la iglesia bautista tanto, o la People Church, o la iglesia MIC, o qué sé yo. O la Catedral de la Alabanza, no sé, pues llámale como queráis. Somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos la autoridad delegada de Cristo en nosotros. Eso significa que donde yo vaya, yo llevo la autoridad de Cristo en mí. Pero cuando abro mi boca, ¿qué es lo que sale? ¿Sale Cristo? Aún más, el texto dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, el como es un símil, como si Dios, una comparación, como si Dios rogara por medio de nosotros. Entonces no es algo simple ser un embajador. Tiene un peso. Y si consideras el hecho que una persona para optar a una embajada, bueno, es una carrera, y una carrera en formación, con muchos protocolos, que requiere mucha preparación. ¿Cuál es la preparación que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que a mí me capacita como embajador? Aún más, más aguja. ¿Me siento embajador? El hecho de reconciliarse con Dios, en este caso por medio de Cristo, ya nos hace embajadores. Además de tener los dones o los talentos que Dios nos ha dado, echarlos a, digamos, a la acción misma, llevarlos a la acción.
una cosa es lo que Dios impartió. Y otra cosa es lo que yo hago con lo que Dios impartió. Esto tiene todo un desarrollo para que nosotros entendamos que las cosas viejas tienen que pasar en nuestra vida. Más allá del proceso que nosotros estemos viviendo, para que entendamos en lo fundamental lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque lo que se nos dio no es para que yo lo guarde, es para que lo multiplique. Y eso descarta cualquier posibilidad de abanderizarme con culturas que no es la propia del Evangelio, no del evangélico, del Evangelio. Entonces, desde esa perspectiva es que Dios me nombra embajadores y añade y dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Cuál es el ruego que Dios hace? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. No por quién vaya a votar. Como diría Juanito el Bautista, arrepentidos, raza de víboras. Claro. Es tremendo, ¿eh? Me acuerdo cuando el pastor Soto, un pastor bien conocido en la tele, Ya, se fue a la catedral metodista ahí en la Alameda ya. a tratarlos de mercaderes de la fe. Le gritaban, porque se había destapado la olla del papito Javier. Andrés, una consulta. Ah, El versículo 21 ya, dice, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, sea Cristo, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. sí. ¿Por qué dice, le hizo pecado por nosotros? Le hizo pecado. Lo hizo. Porque Cristo es sin pecado, hermano. Sí, pues, eso es lo que yo siempre he entendido. Pero Sí, ¿por qué pero es dice, que le hizo pecado? Él se hizo pecado por nosotros, Él cargó nuestro pecado, cargó tu A eso se pecado, refiere. güey. Pero por A eso se supuesto, refiere. por supuesto. Sí, porque aquí dice, le hizo pecado por nosotros. Le Sí, pues, hizo pecado. Cristo se hizo pecado. Tuvo que hacer pecado. Cargó con el pecado, Sí, con el pecado nuestro. sí, A eso se refiere ya. sí. Por eso es que es tan importante que nosotros cuantifiquemos lo que representa la cruz para el creyente. Es que no sé qué decir. Muchas veces me han dicho eso, pero habla de tu experiencia. Habla de cómo llegaste a Cristo. Habla lo que Cristo hizo por ti. Si no tenéis que tener 5 años de teología. Habla del ministerio de la reconciliación, de la palabra de reconciliación, que nos fue encargada a nosotros, al pueblo, a la iglesia. No es patrimonio de alguno, es patrimonio de todos. Todos podemos hablar de la cruz, todos. Todos podemos decirle algo, ¿sabes que tú necesitas reconciliarte con Dios? Tú necesitas a Cristo. Tiene carácter de urgencia. Oye, Por Marco, Ah, cuando tú viniste a Chile y fuimos a ver a mi papá, ¿en qué año fue eso más o menos? ¿Te acuerdas? a ver. ¿Tiene que haber sido después del año 2000 o antes? No, pues después. Coño. ¿Antes? Después. Ah, después ya. Porque fíjate que yo
yo hacía lo siguiente, yo me iba leyendo, porque yo trabajaba en Renca en esa época. Sí, Entonces yo aproximadamente me demoraba 1 hora, 1 hora y media. Entonces, el diario de La Tercera sacaba un fascículo, me acuerdo perfectamente el día domingo, de la Biblia, pero iba fascículo por fascículo, y justamente yo iba leyendo sentado en la Renca Parral, se llamaba el bus que tomaba aquí en Salvador, y me llevaba al trabajo en la mañana. Yo justamente leo el versículo donde sale la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, en ese ir en la mañana temprano, se me reflejó a mí el hecho mismo de la palabra, el sacrificio que hizo por todos nosotros, y en este caso me incluyo. Y fue como una especie de paraíso que yo vi, que se me tornó todo tremendamente diferente al habitual, al común y habitual trayecto que yo hacía, digamos, en el bus. Y allí me pude dar cuenta que mi encuentro con Cristo justamente fue por esto, porque nos reconcilió con nosotros, nos reconcilió a todo el mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de reconciliación. Y allí yo me pude dar cuenta ahí se me cayó el tejo realmente, en ese trayecto, en ese viaje que hacía constantemente. Fue muy hermoso, mira, yo lo recuerdo perfectamente. Y cuando me bajé del bus, escuchaba el canto de los pájaros, una cosa pero preciosa, hermosa. Fue algo realmente bello. Eso lo puedo contar como experiencia propia. Bueno, fue una experiencia realmente bella. Podríamos decir entonces que ese fue tu camino a Damasco. Claro. Bueno, Fue realmente bello, porque ahí me cayó realmente la teja. Me cayó, digamos, aterricé, digamos, en el mundo espiritual. Realmente lo que Dios quería conmigo en este caso, y que entendiera esa parte, era muy fundamental. Era muy fundamental que yo entendiera esa parte. ahora, esto no tiene que, a ver, bueno, lo pongo delante porque eventualmente se podría pensar así, ¿no? Esto no tiene que ver no tiene que ver con la reconciliación que se pueda producir a nivel de una familia que está con sus lazos rotos. O, no sé, una reconciliación que tiene que ver con, bueno, el Toño tocaba el tema de ese evento importante, sin duda. Del Marco viniendo a Chile a reconciliarse con su patria y con su familia. No, esto tiene que ver con la reconciliación que Dios propicia para el ser humano, por la condición en la cual estábamos todos, por nuestra naturaleza caída. Sí, hay muchos tipos de reconciliaciones, pero esta reconciliación tiene una envergadura netamente espiritual en función de la necesidad del alma de todos nosotros, seres caídos. Lo aclaro. Versículo 21. Y ahí terminamos. Ay, Jesús. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Dios, el Padre. Para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. ¿Cuántos tipos de justicia habrán en el mundo? Muchas. Y todos buscan una reivindicación, que no es malo.
Pero este tipo de justicia solamente se da en Él, en Cristo. Para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Tiene tanta importancia lo que estamos diciendo, porque es el significado del atributo de Dios, justicia, imputado a nosotros. Dios es justo per se, por su naturaleza es justo. Pero a nosotros nos hace justos en Dios, en Cristo. Entonces la implicancia que tiene la palabra de reconciliación que Dios nos manda a transmitir es fundamental para entender el principio de qué es lo que yo debo testificar. Recuerde que esta clase se llama a testificar. ¿Qué es lo que debo testificar? Esto que estamos hablando. Esto es lo que la gente necesita escuchar. Esto es lo que nosotros estamos aprendiendo para que cuando se dé la oportunidad lo podamos hablar. Y darle las mismas oportunidades que Dios nos dio a nosotros. Nosotros también, como dice el versículo el 20, como si Dios rogare por medio de nosotros. ¿Cómo lo siente Pablo esto? ¿Cómo lo entiende y lo transmite con tanta claridad? Esta es la vida de Pablo, el versículo 20, un embajador de Cristo. Donde él iba, hablaba del ministerio de la reconciliación, especialmente al pueblo judío. Y él lo plantea como si Dios estuviera rogando a través de él, a través de nosotros. Reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Ay, Padre. ¿Preguntas? Algo que no le haya quedado claro. Ya, Suenita, puedes hablar. Puedo hablar. Somos todos oídos. ¿Qué quieres escuchar si no puedo hablar? Bueno. Está bien ronquita la sonita. Sí, está ronca. Si no hay preguntas, entonces seguramente lo estaremos repasando la próxima vez y tal vez ahí pueda salir algo para que podamos entenderlo mejor. Al menos ya en esta oportunidad terminamos el punto 3 y 4 de su texto. Ni preguntamos ni hicimos la pregunta pertinente ahí en el punto 4. ¿Cuál es la misión que Dios le ha encomendado según 2 Corintios 5:20?
Bueno, con todo lo que hablamos ya, Espérate. me parece que está más Embajador, que Bueno, a ver, claro. viendo la pregunta 4. Sí, bo, esa es la que había. Una La que persona había. de Cristo, Dios le encomendó una misión especial nombrándonos embajador. Pregunta, como embajador, ¿cuál es la misión que Dios le ha dado, le ha encomendado? Según 2 Corintios 5:20. Claro, Esa era la pregunta. pero ya la respondimos. Entonces, para la próxima viene el punto 5. Lea Mateo 5:14 y 16. Además de embajador, Cristo se llama. Y estaríamos viendo el punto 5 y 6, porque las respuestas vienen del mismo texto. El punto 6 es, para usted, ¿qué significa ser luz del mundo? Claro. Pero eso viene del texto de Mateo. Claro. Sí, porque dice Mateo 14:5, capítulo 5, verso 14 al 16. Sí. Bueno. Ya pues. ya. Terminamos por hoy. Bendito Dios. No sé qué le habrá pasado a la Carmela. No tuve noticia. Con todo lo que ya estamos a cuánto, hoy día estamos a 20, 21, imagínate, me queda una semana nomás para el gran día del gran. Dice Carmen, no me dieron la entrada, me atrasé, andaba comprando mucho taco, soné. Ah, claro, aquí Dice, puse en el WhatsApp. déjenme entrar con harta ja. Ah, el Iván el que está dando la entrada. Pero no apareció acá, pues, pero si hubiese aparecido acá, yo lo hubiese, la No, hubiese... porque él seguía como anfitrión. Ah, ya. Ahí está, po. 804, comida. Como el Iván está en el culto. No ha llegado la persona, pero déjamelo acá. Ok. Bueno. En cuanto llegue, o sea, yo lo noto. Ahí viene. A las 8, Ahí viene. a las 8:31, hasta las 8:31 trató de entrar. Pero Chao, no. nosotros empezamos a las 7. Ha sido totalmente. Nosotros Ya. empezamos a las 7. ¿A las 7? Marco, a las 7 empezamos. Sí, a las 7 de allá. Ya, pues, ella trató a las 8:30, trató de entrar. Ya, eso es suyo, Juanito. Son las 9:10, imagínate. Hace media hora nomás. No, a las 8:08 trató de entrar. Sí, trató de entrar a las 8:08 y después a las 8:30. Sí. Bueno. ¿Qué se atrasó? Dice que había mucho taco. Sí. Bueno, vamos a orar al Señor para despedirnos. Ya. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por la bendición que hemos tenido. Una vez más, Señor, de poder indagar acerca del ministerio de la reconciliación que tú nos delegas. Gracias por esta oportunidad, Señor, de entender mejor la vocación de servicio que tú quieres que levantemos como hijos tuyos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que nos instes, que nos des la valentía, que nos dé el valor, el esfuerzo para hablar especialmente, Señor, a nuestros familiares acerca de tu persona y la necesidad que el mundo tiene de ti. Padre, gracias, Señor, por una vez más acompañarnos en este estudio y ayúdanos, Padre, para que esta palabra, Dios mío, pueda quedarse en nuestro corazón. Amén. Bendice la familia de Toño, allá en Romandía, especialmente a nuestro hermano Claudio. Bendice, Padre, a Marco, allá en Canadá, en Toronto. Dice a Carolina, de vuelta a casa. Y a nosotros aquí en la casa nuestra, Padre. Carolina Sandoval estuvo conectada un tiempo. Te ruego que puedas bendecir. Todavía no están bien ellos, Señor. Su matrimonio pueda reconciliarse, pero a través tuyo. Te damos las gracias por todo y gracias, Padre. Gracias. No hay más que decirte.
Si esto lo podemos hacer es porque tú lo permites. Te honramos, te exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Oye, una cosa, mañana entonces, ¿qué pasa? ¿Va a haber o no va a haber? ¿Qué es la onda? No sé, yo, ahí mira Marco, yo lo que sí te puedo decir es que yo voy a ir con la Sofía al culto de jóvenes. Ah, entonces ya. Yo, Ya. ese soy yo, Ya. ese soy yo. Está claro de que el Iván tampoco va a estar, igual por ende. Ya, entonces, no, es que yo necesito, primero que nada, porque el sábado, si no tenemos, en este caso, oración, yo puedo extender más mi servicio en la calle. Eso es todo. Ah, A mí, en realidad, que me aporta y, bueno, si me es posible todavía extenderme una horita más afuera en la calle, para mí es provechoso. por supuesto. Entonces, bueno, si no va a haber oración, lo dejamos entonces, nos vemos de vuelta el lunes. Sí, claro, si no hay mañana sería el lunes. Claro, pero no veo con quién, pues, si no, no vaya a estar tú, no va a estar Iván va a estar en el punto. Esta niñita, la Carolina, ya, claro que está teniendo dificultades con todo lo que está viviendo. Entonces, Yo, bueno, yo creo que yo puedo estar, yo puedo enchufarme como a las 8, pero de entrada no podría estar. claro, se entiende. Yo por eso digo, de que en este caso, si no va a haber, ya dejémoslo claro que no va a haber. Bueno. Así, a media, Sí, claro, sí, pues no sirve mucho. sirve de mucho, claro. Entonces, dejamos hasta el lunes. Bueno, está bien. Bueno, Hasta el lunes, mi hermano. Bueno, ya, mi hermano. Chao. Ya. un abrazo, que te Un mejores, abrazo, Solita. que estés bien. Chao. Sonia. Bueno, Cuídate. bendiciones. Chao, Chao. chao.